Bueno, hola, buenas noches. Ahí, Hola Eva, que recién se une, al resto de las chicas la saludé antes, Luciana también. Bueno, clase número cuatro, 4. cuatro, cuatro. Clase número 4, parece mentira. Clase número 4 de patologías del narcisismo. Tema del día, depresiones narcisistas. Bueno, la clase nos va a quedar corta, voy a evitar correr eh, para ser más amigable. Vamos a trabajar una viñeta clínica seguro, después tenemos otra viñeta clínica. Y este mensaje es para los que van a ver la clase en diferido. No se hagan la rata, vengan a la clase. Empieza a pasar que avanzan la clase y la ven grabada. No es lo mismo. eh, Vengan, me gusta verlos, conversar en el momento, es interesante para el intercambio, más allá de que la puedan ver grabada, también el proceso de pensamiento en compañía con otros es mucho más enriquecedor para cada uno, ¿sí? Entonces, vengan aunque entren más tarde o aunque tengan que irse más temprano por alguna cuestión familiar. Este es un mensaje para los que no están y un agradecimiento, por supuesto, a quienes vienen a la clase, porque si no, no reconocemos a los que vienen. Bueno, ahora sí, depresiones narcisistas. Yo les mandé 3 apuntes. Uno, una síntesis muy apretadita de lo que tenía que ver con el tema de intervenciones, que habíamos trabajado algo la semana pasada para que ustedes tuviesen como herramienta para la clínica en general o para la viñeta que después les mandé, ¿sí? Así lo tienen armado en una ficha. Les mandé una viñeta clínica con algunas consignas para que ustedes pudieran leer y trabajar, que la vamos a trabajar acá, y después un punteíto muy, muy chiquitito para que lo tengan como ponerlos en situación en relación a las depresiones narcisistas. ¿Por qué hago la aclaración que estamos hablando de depresiones narcisistas? Porque el campo de las depresiones es un campo amplio, ¿sí? Eh, Nosotros vamos a trabajar especialmente un tipo de depresión que, como en el apunte que les mandé, se trata de justamente un eje central puesto en cuestión que tiene que ver con la valoración del yo, producto de una discordancia entre el yo y su ideal, con la particularidad de que estamos dentro de un campo de organizaciones narcisistas, o sea que partimos la base diagnóstica de ciertas circunstancias que hacen a la constitución del sujeto. Lo traigo nuevamente porque en algunas viñetas que fui como recibiendo, tanto para la clase anterior o para la anterior, a veces observan las viñetas que envían, algunos les pedí que agregaran, después no me las volvieron a enviar, si lo pueden trabajar la viñeta y volverlas a mandar, genial. Es que nosotros no hacemos un diagnóstico por el síntoma observable, ¿sí? Porque el síntoma observable es el modo en que diagnostica la psiquiatría. Entonces nosotros vamos a tomar el síntoma como un indicador, pero nuestra tarea minuciosa es poder reconstruir cuál es el mecanismo que constituye ese síntoma. Eso es lo que nos va a dar la pista acerca de la estructura clínica, junto a la indagación que hagamos respecto de la historia del sujeto y la constitución de su organización psíquica, cómo se constituyeron las identificaciones, qué relación hay con la terceridad edípica, si se inscribió la prueba de castración, en fin, toda una serie de elementos que hacen al diagnóstico.
Entonces, en algunas de las viñetas estaban los síntomas, digamos, manifiestos que podrían ser asimilables a un trastorno del narcisismo, pero al estar ausente todo el aspecto histórico, nos resulta como muy apresurado poder decir esto sí es un trastorno del narcisismo, porque como veíamos, por ejemplo, cuando vimos los borderline, la presentación es polisintomática, entonces necesitamos darnos un poquito más de tiempo y estar atentos a esta cuestión, por eso nos dedicamos mucho a los mecanismos de defensa y a tratar de localizar algo de la decisión y el tipo de pensamiento que en general es un pensamiento muy concreto el del paciente narcisista. La diferencia con el paciente neurótico es que tiene una fluidez simbólica mayor. El paciente narcisista, justamente por la falla en la estructuración del yo, tiene un pensamiento más concreto, no existe no hay tanto dinamismo ni tanta flexibilidad simbólica. Con lo cual, los síntomas, digamos, o por ejemplo, si aparece un lapsus, digo, algún equívoco de alguna índole, el deslizamiento que uno puede obtener en una neurosis donde el paciente se va como animando y hay como una cadena asociativa en el paciente narcisista le cuesta, pero no es una cuestión de resistencia de la represión, ¿sí? Es una cuestión que podríamos denominar, es una resistencia de la estructura. ¿En qué sentido? En que la estructura está fallida, entonces no es que se resiste a la cadena simbólica, no engancha lo simbólico, tiene un pensamiento muy concreto, ¿sí? Entonces, también estemos como atentos a ese estilo de pensamiento, que es mucho más concreto, más literal, el pensamiento de la neurosis, que puede fluir y hay mayor simbolismo. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con estas neurosis, estas depresiones narcisistas, que, a ver si estamos bien, esperen que esto lo agrando. Como dijimos, creo que algo de esto lo repaso rapidito, porque esto lo habíamos, me parece que mostrado la vez pasada. A ver, teníamos que las depresiones, ¿sí? Fundamentalmente, ya lo dijimos al comienzo, pero que estoy ingresando gente, tienen que ver con una discordancia entre la relación entre el yo y el ideal. Una discordancia. Entonces vamos a tener en cuenta 4 elementos que podríamos llamar 4 elementos centrales, partiendo de la base de que encontramos en la historia, eso le dimos tanto hincapié, las funciones primarias, que encontramos en la historia, todo lo que ya vimos antes, si encontramos esos datos en la historia, hay 4 elementos que vamos a considerar para las depresiones narcisistas. La discordancia entre esta representación del yo real y del ideal. Por el otro lado, la evaluación que el sujeto hace de esta discordancia, utilizando la lógica del todo o nada, como algo muy significativo en estos pacientes. La lógica del todo o nada es muy significativa. Por el otro lado, los rasgos, los pequeños detalles, van a ser comprendidos en la lógica también del todo o nada. ¿Esto qué quiere decir? Que un rasgo va a pasar a ocupar el lugar del todo. Entonces, si algo salió mal, ese algo que salió mal es todo salió mal, pero como muy significativo, pero esto puesto particularmente sobre el sentimiento de autoestima, o sea, la relación, el valor del yo, se mide en términos de la autoestima. No es que la cosa salió mal, sino que la evaluación permanente que tiene el sujeto es la evaluación de su autoestima. Y esta tarea
le ocupa la mayor parte del tiempo. Este es otro rasgo importante, que es el paciente con depresión que se caracteriza por una depresión narcisista. Está permanentemente intentando medir su autoestima. Cada situación que realiza es un examen a su autoestima. Por eso el foco es el valor del yo, la autoestima. Y los rasgos a los que me refería antes son los rasgos del yo, ¿sí? Entonces son pacientes que van a, en general, uno va a escuchar el relato y hay algo que empieza a insistir que es la característica de un pensamiento permanentemente pesimista. Seguro me va a salir mal, seguro no voy a poder, quedé como un boludo, una boluda, al fin siempre me pasa lo mismo, no voy a mandar el currículum porque total no me van a llamar, no le voy a escribir el WhatsApp porque total ella o él no me va a dar bolilla, yo esto ya lo sé, es decir, hay un pensamiento y con esto ya estamos subrayando un punto en el que va a ser necesario trabajar con estos pacientes, haciéndolos tomar conciencia de este mecanismo pesimista que al ponerse en funcionamiento, ese mismo mecanismo también es ocasionador de los resultados que quieren evitar, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos estas condiciones que uno puede tratar de ubicar. Y este pesimismo va en relación a lo que, a lo que podríamos llamar, pero que de vuelta a la página, como una pérdida de la esperanza, como que el paciente tiró la toalla, como ya está, ¿no? Como resignado, ¿sí? Esto reviste una dificultad en el tratamiento, porque en general son pacientes que concurren a la consulta, pero con muy poca esperanza de que la consulta pueda producir algún cambio, porque ese pesimismo sobre sí mismos también recae sobre el tratamiento y todos los vínculos. O sea que ya se darán cuenta que son pacientes que de algún modo exigen de nosotros estar todo el tiempo trabajando para no identificarnos con ese pesimismo, no desalentarnos, no desesperanzarnos. Es decir, son pacientes, tomando algo que alguna de ustedes creo que preguntó en la última clase o la anterior, que lo vamos a trabajar respecto de la contratransferencia y la cuestión de los pacientes y sobre todo el silencio que también es un rasgo a veces de los pacientes con depresión, pero fundamentalmente de los pacientes vacío mental, es estar alertas a esta contratransferencia en el sentido del registro de los efectos que esto puede provocar en nosotros, justamente para llevar a supervisar estos pacientes, recurrir a nuestro análisis cuando de esto acontece, porque son pacientes que, si uno no toma estos recaudos, pueden rápidamente tender a que uno expulse al paciente de tratamiento, porque el nivel de frustración y dificultad es realmente muy grande. Entonces, la autoestima, dijimos, como el centro del valor del yo, y cómo ustedes recordarán, introducción del narcisismo, la autoestima bascula, los niveles de autoestima basculan entre la gratificación y la frustración. Sabemos que el sentimiento de autoestima se constituye como restos, ¿sí? Restos de este narcisismo primario, que si ya estamos, digamos, resto de narcisismo primario, la satisfacción de la libido de objeto y la satisfacción de, en relación a la realidad. Es el trípode en el que se sostiene la autoestima. Ahora bien,
en estos pacientes con patologías narcisistas, el pilar central de este trípode, que es el resto del narcisismo primario, o sea, esa omnipotencia infantil de Su Majestad el Bebé, ya nosotros ubicamos que esto está fallido. ¿Eh? O sea, que esta columna vertebral, este sentimiento de omnipotencia narcisista en la que el yo en algún momento coincidió con ese ideal, producto del investimiento parental, por supuesto, ¿sí? Esa proyección del narcisismo propio de los padres, esto está fallido. Con lo cual, este trípode tiene una pata más corta que las otras dos. O sea que siempre va a estar como en desequilibrio. Imagínenselo, una mesa con 3 patas, pero una pata un poco más corta. Entonces es una mesita que va a andar siempre inestable. Quiere decir que la estabilidad de la autoestima va a recaer compensatoriamente en las satisfacciones, en las libido de objeto, o sea, en el vínculo amoroso, y también, bueno, en otros vínculos, pero sobre todo el vínculo amoroso que es un fuerte sostén de la autoestima, y también en los logros en términos del principio de realidad. O sea, aprobar un examen, obtener un trabajo, ganar un premio, ser reconocido en el trabajo, en fin, los logros que hacen a la realidad. Hasta acá voy bien, voy muy rápido, ¿estamos bien? Una pregunta, Ileana. Vamos, Sara. El trípode se refiere a la cuestión de el balance, ¿no es cierto?, entre las satisfacciones, entre la realidad y ahí me perdí un poquito. Perfecto, perfecto, Sara. Genial. A ver, la autoestima, que es el sentimiento de sí, la estima que el yo tiene sobre sí mismo, la representación que el yo se arma sobre sí mismo y lo que vale, se construye, por un lado, en la primera infancia, ¿sí? En ese narcisismo primario infantil, Su Majestad el Bebé, y después se va sosteniendo también en las satisfacciones de la libido de objetos, en las satisfacciones amorosas, ¿sí? Y en las satisfacciones en términos de la realidad. O sea, los logros en la realidad. Tener un trabajo, comprarse una casa, ser reconocido, que ir a un trabajo y que lo llamen de la entrevista, en fin, lo que fuere, ¿no? Ganar un premio, aprobar un examen. Esto es para todas las personas. En los pacientes con estructuras narcisistas, el primer elemento sobre el cual se arma la autoestima, que es ese narcisismo primario infantil, está fallido. Con lo cual, esta falla originaria hace que la autoestima, que en sí misma siempre es algo fluctuante, sea más vulnerable y más fluctuante, ¿sí? Porque la columna vertebral viene debilitada, con lo cual se deposita compensatoriamente la autoestima en los logros, en la realidad y en la libido de objeto. Entonces, lo que podemos decir es que una frustración en la libido de objeto lo que hace es reaparecer, reanimar y reeditar esa falla originaria del narcisismo. Una falla o una frustración en la realidad, que lo echen del trabajo, lo que fuera, desaprobar un examen, lo que viene es como a subrayarle con un marcador fluo y recordarle esa falla originaria. Por eso es tan intensa la reacción, ¿sí? Y entonces tenemos un yo que por su falla constitutiva está en una relación de tirantez y de tiranía en relación a su super yo que se vuelve hiper severo. Esa es otra característica de la depresión narcisista. Nos encontramos con super yoes hiper severos
que permanentemente están evaluando al yo. Y en esta, digamos, y el yo tiene a su cargo una función, que es la función de autoobservación, ¿sí? La autoobservación es esta función que tiene el yo a pedido del superyo, que es observarse, medirse todo el tiempo, pero es a pedido del superyo. Superyo permanente, un superyo sádico, hiperexigente, con elevados ideales, permanentemente evalúa, el yo mide la distancia, la discordancia, y con mucha facilidad, cuando no obtiene gratificación en la libido de objeto o en la libido de la realidad, se desata la angustia de conciencia moral. La angustia de conciencia moral, para quienes tienen estudios más profundos en psicoanálisis, que pueden recordar textos como El malestar en la cultura, textos como Moisés y la religión monoteísta, textos como Inhibición, síntoma y angustia, por solo nombrar alguno de ellos, por supuesto, el sepultamiento del complejo de Edipo, el yo y el ello. La angustia de conciencia moral es lo que cotidianamente nosotros denominamos culpa, ¿sí? Pero recuerden que la culpa, cuando hablamos de angustia de conciencia moral, no es la culpa que nosotros definimos como una culpa consciente, me siento culpable. No, el sentimiento de culpa, la angustia ante la conciencia moral, es imperceptible para el yo. El yo no percibe la culpa, ¿sí? Es una culpa inconsciente. Esta culpa, que es algo que vamos a trabajar después, se manifiesta en el yo como un permanente autorreproche. Entonces vuelvo. Super yo hipersevero, permanente evaluación del yo con su ideal, el distanciamiento entre el yo y el ideal, la frustración de la libido de objeto y de la libido de la realidad, produce por incumplimiento del ideal el efecto de angustia de conciencia moral, que es una angustia inconsciente, el yo no la percibe. Se le hace perceptible el efecto de la angustia de conciencia moral al modo de un autorreproche. ¿Sí? Lo vamos a ver con ejemplos, lo vamos a ver ahora situación caso por caso. A ver, vengo acá, hasta acá, bien, preguntas, comentarios. Perdón, yo me acuerdo de una paciente que decía textualmente, me siento en una nube de pedo, como que si algo me chupara el huevo. No, me chupa el huevo todo. No puedo avanzar y por eso me estresa. No por eso me estresa. Entonces ahí es como que hay un nivel de angustia, pero Sí. digamos, ella sabe que no puede avanzar. Es como que se siente, como dice ella, en la nube de pedo, ¿no? Bueno, pero también sí. como si me chupara un huevo, así. Sí, está muy bien lo que vos decís. Insisto, Sara, con lo que comenté antes. Sí. Ese relato puede pertenecer perfectamente a una histeria y estamos en el campo de la neurosis. Entonces, para ubicar de qué se trata esto, es necesario hacer el diagnóstico de estructura para saber cómo vamos a intervenir. Por eso, la idea del diagnóstico no es algo inmediato, el diagnóstico se hace en proceso terapéutico, no necesitamos apurarnos, podemos trabajar en primeras entrevistas realizando diversas intervenciones preliminares
que para el paciente tienen efecto terapéutico. El hecho de poder desplegar la palabra ante otro tiene un efecto de alivio terapéutico. Pero esperar a tener como un poco más claro el panorama Claro. diagnóstico para ir armando la estrategia de intervenciones. Entonces vamos a ver ahora los modos en los que a veces se presentan estas depresiones, porque lo que me interesa es ir a trabajar cuestiones del tratamiento, ¿sí? Entonces, se nos presentan, digamos, ¿por qué consultan pacientes? A esto me quiero referir. Digamos, los pacientes con depresión narcisista llegan, digamos, a nosotros, por ejemplo, porque aparecen cambios en su estado de ánimo. Por ejemplo, vienen porque se sienten tristes o baja autoestima, o perdieron el placer y el interés por hacer distintas cosas. A nivel de pensamiento a veces refieren que no pueden concentrarse, que han perdido la concentración, o que han perdido, que se olvidan, que frecuentemente se olvidan de cosas, o que no pueden parar de pensar, o que han perdido como la voluntad mental para hacer algo, ¿no? Les hablo de relatos. Y en las manifestaciones somáticas, en general aparecen dolores, trastornos difusos, ciertos temores hipocondríacos y todo bastante, digamos, cíclico, dolores como dolores de cabeza, dolores musculares, la sensación de un cansancio permanente. Estos son algunos de los relatos por los que llegan, y los que han tenido otra consulta o los que han googleado directamente vienen con un autodiagnóstico: creo que estoy deprimido. Pero la realidad es que el poder hacer para nosotros el diagnóstico de qué tipo de depresión se trata nos da la pista luego de por dónde seguir el tratamiento, ¿sí? Entonces, aquí si quieren lo miran, ya lo dijimos todo antes, siempre me adelanto yo con las cosas que tengo para decirles, pero bueno, ahí lo tienen. A ver, como planteamos antes, tal vez tomar el último ítem, el que dice la estabilidad depende de las defensas y el entorno. Es importante tener presente que, igual para cualquier estructura, que esta estructura narcisista, en tanto decíamos que hay una falla en el narcisismo originario y se sostiene en la satisfacción del libido objeto y narcisista, si las defensas de la escisión, que es la defensa central, más o menos funciona, y la defensa de la negación, digamos, al servicio del yo, funciona establemente y no hay cambios en el entorno, entonces el paciente va a mantener cierta estabilidad. Es decir, si conserva sus vínculos, conserva su trabajo, digamos, por eso hay sujetos que tal vez han mantenido como cierto equilibrio durante casi toda su vida, y en determinado momento entran en una depresión narcisista que parece algo sorprendente. Pero bueno, han tenido la pareja que los acompañó desde los 18 años hasta los 45, un trabajo que tienen también desde muy jóvenes, y un día, estoy recordando una situación, llegan a la oficina a trabajar un lunes, y la oficina había cerrado, desaparecido, ¿no? Y la persona que hacía 30 años que trabajaba en ese lugar y pensó que ahí se iba a jubilar, iba a tener una gran jubilación, llegó y se habían escapado, ¿no? O sea, se quedó en la calle sin ningún, digamos, ni la jubilación que pensaba, ni una plata, ¿no? Pero entró digamos, uno diría, bueno, pero cualquier persona entraría en una depresión. No necesariamente, ¿sí? Pero que entre en una depresión narcisista nos habla de la estructura, ¿sí? Puede entrar en un decaimiento de ánimo, en una situación de angustia, pero no en este tipo de depresión. Bien, quiero apurarme un poquito ahora quiero ver los ejes, y vamos a ver estos ejes, vamos a trabajar con la viñeta clínica, ¿sí?
para tenerla fresca, así después desglosamos cada uno de estos ejes, que son los ejes del tratamiento. Tengan presente la fichita que yo les di de las intervenciones. Entonces, hay 4 elementos a tener en cuenta como orientación en el tratamiento de las depresiones narcisistas. Primero, va a ser necesario achicar la brecha entre el yo y el ideal. Eso significa que vamos a tener que establecer estrategias que al sujeto le permitan localizar los elevados ideales que se plantea, ¿sí? Y que la dificultad del logro de las metas que se propone no está en que su yo está maltrecho, por decirlo de alguna manera, sino que se propone metas demasiado excesivas, ¿sí? Entonces, el sujeto con depresión narcisista parte de la base de que la falla es del yo. Y en esta primera meta de lo que se tratará es de localizar que el problema está en los ideales con los que quiere identificarse y los ideales elevados a los que aspira. Después vamos a ir viendo cómo lo vamos a trabajar. Entonces, otra de las cuestiones es poder mostrarle el mecanismo del autorreproche, que tiene varias funciones. Y esto que vamos a ver del autorreproche, si bien se trabaja mucho en las depresiones narcisistas, yo les diría que traten de apropiárselo porque es una herramienta interesante para trabajar en cualquier estructura clínica, ¿no? Las diversas funciones que tiene el autorreproche. Porque lo que tiene el autorreproche es la compulsión a la repetición. Es algo que se repite y que parece que es algo que no termina más, ¿no? Y en general uno escucha en las supervisiones, bueno, ¿por dónde trabajar, no? Porque una y otra vez vuelve el autorreproche. Me parece que con esta herramienta, no es que la cosa se va a facilitar, pero bueno, por lo menos podemos sumar algún elemento más para trabajar con los pacientes. Que el autorreproche tiene varias funciones. Lo importante a ubicar acá es que el autorreproche de la depresión narcisista no es igual al autorreproche de la melancolía. ¿Se acuerdan de duelo y melancolía? La sombra del objeto cae, tiene que ver. Es la mejor alumna, Sara, ¿eh? ¿Ah? Es la mejor alumna, Sara. Claro, la sombra No, del objeto cae sobre el yo. No, la más muy bien. vecina, te diría. Ahora quieren otros ser los mejores alumnos. Está muy bien. Entonces, la sombra del objeto cae cae sobre el yo. Entonces, fíjense que acá vamos a marcar dos cosas diferentes en lo que sería la melancolía y la depresión. Por un lado, la pérdida del objeto en estas depresiones es una pérdida del valor del yo, no una pérdida para el yo, es una pérdida del valor del yo. Ahí tenemos una diferencia entre la melancolía y la depresión narcisista. Acá es una pérdida del valor del yo, no una pérdida del objeto. No es que el sujeto, sucede en la melancolía, se identifica con el objeto perdido, ¿sí? E identificado con el objeto perdido, esa sombra del objeto cae en el yo. ¿Estamos? Vuelvo. En la melancolía se pierde el objeto, el sujeto se identifica al objeto muerto, al objeto que abandonó, e identificado con ese objeto, esa sombra del objeto cae bajo el yo, cae en el yo. Entonces, el autorreproche en la melancolía, ¿qué es? Son los reproches hostiles hacia el objeto, pero como el sujeto se identificó, aparecen al modo de autorreproches, pero esos autorreproches esconden reproches hacia el objeto. Eso es la melancolía. En la depresión narcisista, el mecanismo del reproche es otro. El reproche es
hacia el yo. Hay una frustración en la libido del narcisista, en la libido de objeto, una frustración en la realidad, y el yo se reprocha a sí mismo, no se identifica con el objeto perdido. El yo pierde valor. Esto me pasa porque soy una tarada. Claro. Esto me pasa porque nunca me doy cuenta de nada. Entonces, no es una identificación, es una pérdida de valor. Entonces, el reproche es hacia el yo, ¿sí? Y la otra cuestión importante en la depresión es que la ausencia del objeto amoroso o un objeto de la realidad no entra en proceso de duelo. Es pura pérdida, no hay duelo. ¿Qué quiere decir que no hay duelo? Que no se puede inscribir y simbolizar lo que se perdió. No hay trabajo elaborativo. ¿Sí? No se puede inscribir. Entonces, tal vez nos encontramos con personas que siguen como lamentando la pérdida de un amor que pasó hace 10, 15 años, ¿sí? No pueden establecer un nuevo vínculo porque quedan fijados en ese lugar. O sea, si no pueden establecer nuevo vínculo es porque no pueden establecer una sustitución. Y eso es porque no hubo proceso de duelo, porque inscribir una pérdida implica la posibilidad de sustituir una cosa por otra. ¿Sí? Bueno, vamos a agarrar la viñeta clínica de la señora H. Iba a decir K, pero no, es la señora H. Vamos a agarrar esa viñeta, así la tenemos fresca, y después vamos a trabajar cada uno de estos. Esperen, que estoy intentando compartir. Ahí está, la señora H. Tengan presente a la señora H, tengan presente, ¿qué más les había dado? Los de las depresiones y el de los aspectos técnicos que le mandé de las patologías del narcisismo, sobre todo la parte de las intervenciones, ¿no? La clarificación, confrontación, tipos de interpretación, bueno, hay otras intervenciones, ¿sí? Bueno, quiero saber si, voy a hacer un paseíto, me gustaría saber si leyeron la viñeta. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Sí, ¿Sí? sí. ¿Pudieron hacer las consignas? Y algo sí. Algo, bien, algo. Bueno, Sí, sí. no es que esté pasando lista, pero para saber si trabajamos desde cero, bueno, Sara, igual, dado que vos Sí. hiciste toda la tarea, muy bien, igual démosle espacio al resto de las Sí. chicas para que también se den la oportunidad de pensar. Entonces tenemos a la señora H. A ver, está Fabiola por ahí, que la estoy viendo, entonces le vamos a pedir a Fabiola que lea la primera parte de la viñeta. ¿Puede ser, Fabiola? Obvio, obvio. Muy bien. Decime hasta dónde llego. Vamos a llegar hasta donde está la primera consigna, ¿sí? Bueno. Señora H, 35 años, paciente que comenzó la terapia después de una internación breve precipitada por una sobreingesta de psicofármacos. La paciente vivía con su pareja, quien la deja luego de 5 años de relación. Los motivos explicitados fueron: no me aguantaba más, yo siempre triste, me decía que siempre estaba encima, no pude ser la mujer que necesitaba, le trasladé mis problemas. Describe oscilaciones en el ánimo a repetición, varios tratamientos psicológicos y psicofarmacológicos. La paciente trabaja como enfermera en un hospital muchas horas semanales. Su padre abandonó la familia cuando ella tenía 5 años de edad. Su madre murió cuando ella tenía 13 años. Su padre no se hizo cargo de la paciente y su hermana al fallecer la madre. Se mudaron a lo de la abuela materna.
La paciente comenzó la terapia diciendo, yo no quiero estar más en este mundo, a nadie le importo, yo solo quiero a alguien que esté conmigo, que me valore. Siempre le doy todo al otro. Ya tengo 35 años y no puedo conservar ninguna pareja. Una pareja. Algo malo está en mí. Quisiera que no me importe tanto tener a alguien. Hay otras personas que están muy bien solas. Yo puedo, soy débil, dependiente. No puedo. Se Bueno. propone un esquema Yo no puedo. también. Sí, sí, sí. Se propone un esquema inicial de 3 entrevistas semanales que se irían evaluando para descender a 2 cuando fuese el momento propicio. Muy bien, gracias, Fabiola. No, de nada. Después lo hacemos sin la lectura, lo va leyendo, lo vamos viendo desde acá, así aprovechamos más el tiempo, pero era para refrescar esta cuestión para ustedes un poquito. A ver, esta es una paciente mía, no, digamos, la presento así, faltan algunos datos, pero la presento en relación a que estaban los datos necesarios para pensar en una paciente que presenta una depresión narcisista, ¿sí? Hice un recorte porque si no tendríamos que armar un historial y este es un ejercicio clínico, estamos jugando, ¿no? Por eso con algunos de ustedes cuando me mandaron una viñeta, como faltaba esa información, yo no me puedo arriesgar a trabajarlo como una depresión narcisista, porque si es un paciente que está en tratamiento, ustedes toman eso para conducir un tratamiento, estamos haciendo un lío. Por eso fui tan cautelosa con algunas cuestiones de las viñetas que ustedes proponen, porque tal vez son pacientes que están ahora en tratamiento. Si es un paciente que ya pasó, lo usamos entre comillas para jugar como ejercicio, pero si está en tratamiento, bueno, nos manejamos con cautela, con tan poquito material, ¿sí? Bueno, primera parte, ¿cuáles son los indicadores históricos que nos orientan a un posible trastorno del narcisismo? ¿Y por qué? A ver, ¿qué en esta viñeta? ¿Qué tomarían como indicadores? Ya sea, digamos, hablando de lo histórico, ¿y cómo lo justificarían? A ver, ¿quién se anima? Ya sabemos que Sara seguro que sí. A ver. Bueno, el abandono del padre y la muerte de la madre, ¿no? A una muy temprana edad. Bueno, y este tenemos padre, ese dato. Sí. este padre que después no se hace cargo, y bueno, se van a lo de la abuela materna. Muy bien, podemos tomar este dato, ¿sí? Una muerte y un abandono, ¿sí? Tenemos un abandono, una muerte y podemos pensar, ¿sí? Va a pensar, esto lo agrego yo, es que ante el abandono del padre, la madre entra en un estado de depresión, ¿sí? Entra en un estado de depresión, con lo cual digamos, la paciente queda en una edad muy prematura con un doble abandono, el del padre y el de la madre deprimida que se repliega, digamos, justamente efecto de la depresión. Bien, ¿cuál es la problemática planteada por la paciente y en qué eje de los trabajados se ubica esta problemática? A ver. Diana, te se quiero hacer anima? una pregunta. Sí, dale, Sonia. Porque hablas de un doble abandono, del papá cuando tenía 5 años y del fallecimiento de la mamá, y no se podría entender como un tercer abandono este de que cuando muere la mamá el Sí. padre no se hace cargo. Absolutamente, sí, por supuesto, Sonia, estoy totalmente de acuerdo. Tenés toda la razón. Cuando yo lo dije, estaba pensando en esos primeros años de vida de constitución del narcisismo, ¿sí? Tenía eso en la cabeza, pero está muy bien tu aclaración, ¿no? Hay un abandono que viene como en un segundo tiempo a ratificar lo anterior, ¿no? Ya más que abandono uno podría decir que es un desprecio, ¿sí? Un desprecio a los hijos, ¿no? Que el padre no se haga cargo, es otro abandono. Está muy bien lo que vos decís, Sonia.
Bueno, ¿cuál sería la problemática que plantea la paciente? A ver, del discurso de la paciente, ¿qué ejes trae? ¿Cuál es la problemática? A ver, ¿qué piensa? El abandono de la pareja, ¿no? Es como El abandono de la pareja es es un un desencadenante. disparador, ujú, desencadenante, sí. Sí, sí, Un empieza como a desencadenante. autorreprocharse ella misma. Bien. Un desencadenante, aparece un autorreproche, ¿y qué más? ¿Qué otras cosas vamos notando en este discurso? De los mecanismos que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Y en la lógica narcisista, ¿qué observamos acá? Una desesperanza también, un sentimiento de soledad. Una desesperanza. Ujú, Esta lógica todo o nada, ujú. A podría ver, pensarse. ¿quién habla ahí? ¿Camila? Camila, sí. No, Perfecto. porque ella habla, digamos, del tema de la pareja y a raíz de eso ella no sirve para nada, no puede con nada. O Muy sea, como bien. que trasladó todo ahí. Traslado todo ahí. Fíjense, lógica. Doy todo al otro. Sí, y puede Narcisismo. ser como que, perdón, Sí, que no quiere estar más en este mundo, exacto, como que ella no puede, desesperanza. claro, como que ella no puede, que no quiere estar en este mundo. Y si ella da Entonces, todo al otro, queda como vacía ella, ¿no? exacto. Entonces, habíamos caracterizado hoy al comienzo que una característica de la depresión narcisista es la desesperanza. ¿Sí? Fíjense la lógica narcisista. Nadie, ninguna, ¿sí? Todo. Algo Ujú. malo está en mí, ¿sí? Entonces, yo no puedo, soy débil, Dependiente. exactamente, ¿no? Y a su vez, como el otro es un otro idealizado, porque si yo quiero que alguien esté en mí, conmigo y me valore, quiere decir que el otro ocupa un lugar idealizado. Mi valor viene del lado del otro. Bueno, ahora vamos a por qué creen, última parte de la consigna, que se indican 3 entrevistas semanales y se van a evaluar. ¿Por qué creen? Por el riesgo que tiene de momento esta consultante. Muy bien, Camila, es una paciente de riesgo. ¿Por qué? Porque viene después de una internación por una sobreingesta de psicofármacos. Quiere decir que, primero, que luego de una internación es muy importante el tiempo de restabilización de un paciente. Y por el otro lado, es una paciente que pasó al acto. Bueno, vamos a la segunda parte. La paciente manifiesta negatividad, ¿sí? Esto ustedes ya lo han leído, no quiero abundar para seguir avanzando con los temas. ¿Cuál es la relación entre el yo y el ideal? ¿Qué mecanismos y tipo de pensamiento está presente? A ver. Estamos ahí viendo la cuestión de la transferencia y la adherencia al tratamiento. La paciente muestra negatividad, desesperanza, pesimismo. ¿Cuál es la relación entre el yo y el ideal? Porque incluso dice que ella es excelente, Sí. pero que no le sirve. Si bien hay a nivel, digamos, consciente, digamos, yo puede darse cuenta de que vale por lo que le dicen en su trabajo, pero no le sirve. Exactamente. Voy Sí. a leer lo que está en el chat. Disculpen que recién vi que había un montón de mensajes, porque así chiquito. Frustraciones narcisistas por no lograr una relación de pareja.
problemática en lo vincular, el valor del yo cae ante la caída del objeto que daba estabilidad, la valoración del yo está puesta, depende del otro, su propio yo como objeto malo, por su tendencia a la actuación, muy bien, es un pensamiento autorreferencial. Bien, que habían dicho antes. Entonces, tenemos como decía Sonia, que me parece muy importante esto, Sonia, que acabas de decir, porque vos fíjate, en el hospital todos dicen que son excelentes, pero no sirve de nada. Esta es otra característica del pensamiento de este tipo de pacientes. No solamente suman los fracasos, pero no pueden sumar los éxitos, no suman, ¿sí? Y lo dice claramente, no vale de nada, ¿no? O sea, es un paciente, ahí tenemos un estilo de pensamiento que tiene una percepción selectiva, es otra característica del paciente, digamos, del tipo de pacientes que estamos viendo hoy, ¿no? Tienen una percepción selectiva donde ponen el foco en los fracasos, en lo negativo y transforman lo negativo en el todo, el detalle negativo en el todo. Ese es un mecanismo que hay que señalar, ¿sí? Hay que utilizar señalamientos para marcarle cómo transforma un error, ¿sí? Un equívoco en la descripción de su todo. Este es un mecanismo que hay que señalárselo en el discurso, ¿sí? Y cómo no contabilizan los elogios, los éxitos, las cosas buenas, las valencias positivas. No contabilizan en este paciente. Es algo que es importante ubicar. Entonces, a partir de esto, ¿sí? La otra cuestión es que tienen, esto que está aquí ubicado. Nos conviene ir por la Ilia, así la buscamos que ya después se acerquen algún. Marina, vamos Ay. con vos por la Ilia. Ay, perdón. Perdón. No pasa nada. Entonces, esta terapia no me va a servir de nada. Ahí está lo que dijimos hoy del pesimismo. Una cuestión importante, yo me voy anticipando a los ejes que vamos a ver después, ¿sí? Una cuestión importante de poder trabajar esta visión pesimista que tiene el paciente es que este pesimismo crónico produce lo que podríamos decir la profecía autocumplida. Lo que hay que mostrarle a este paciente es que una parte de los obstáculos de los cuales sufre es él mismo o ella misma, que su propio modo de pensar y entender el mundo es uno de sus propios obstáculos, que con su manera de pensar y de entender la realidad, él o ella misma son un obstáculo y crea situaciones de la realidad que retroalimentan negativamente su sentimiento de autoestima. Esto es algo que hay que señalar. ¿Por qué? Voy un cachito con ustedes. ¿Por qué es importante señalarle esto a un paciente? Porque vamos a imaginar esta situación. El paciente dice, no, no voy a digamos, no voy a ir a estudiar inglés porque la verdad es que no me gusta hablar en público y no tengo buena pronunciación, entonces yo no voy a ir porque seguramente todos hablan mejor que yo, entonces yo no voy a ir a hablar, ¿sí? Me ofrecieron este curso de la empresa, pero yo no voy a ir, ¿no? Pasa el tiempo, el paciente no va y todos sus compañeros de la empresa terminaron el curso de inglés y hablan muy bien inglés. Estoy armando ahora una situación, ¿no? Y el paciente habla pésimo inglés. Entonces, viene, al final, el paciente dice, al final todos hablan muy bien inglés y yo soy el único que no sabe inglés. Ahí, digamos, su no saber inglés es un dato real, no es una construcción de su fantasía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, su no saber inglés fue construido por un mecanismo previo. Entonces, hay algo que es importante como deslindar. Cuando, digamos, esta valoración de su autoestima y los mecanismos que utiliza el paciente para trabajar e interactuar con la realidad, en ocasiones terminan provocando situaciones indeseables, ¿sí? Es decir,
utiliza para evitar confrontarse en una situación en la que se va a sentir evaluado, ¿no? Si lo eligen en una fiesta o no para salir, si da o no bien un examen, tiende a la conducta evitativa, que es una conducta frecuente en el paciente narcisista, tiende a la conducta evitativa, y entonces después la evitación trae como efecto efectivamente una inhibición en la función del yo, ¿sí? Trae un defecto real en esa función del yo. Esto es algo también allí a ubicar. Vamos entonces a lo último, que me interesa como el tema de las intervenciones para trabajar lo otro. Hay ahí una situación, esta es una intervención. Vamos a tratar de caracterizar, si quieren agarren en la fichita donde les mandé las intervenciones. Me interesa que pensemos esta intervención y digamos cómo se toman en cuenta los aspectos no verbales, ¿sí? Voy a leer el chat que creo que hay un mensajito por ahí, una gran evaluación de su autoestima. Exactamente. Entonces, tienen en claro ahí cuál es la intervención, ¿sí? Quiero señalarle algo que sucede desde hace algún tiempo, aunque en general cuando viene dice que no quiere estar acá y que la terapia no va a servir, usted llega a las sesiones en hora y a veces da la sensación de que se encuentra a gusto en este espacio. En alguna ocasión me señaló que le sorprendió que haya recordado el nombre de su compañera de hospital. A veces parece que una parte de usted quiere venir y esperanzarse con un cambio y otras se aferra al pesimismo. ¿Qué podemos pensar sobre esto? Entonces, ¿qué elementos toma en cuenta esta intervención? ¿A qué apunta? ¿Qué tipo de intervención es? Estamos haciendo este ejercicio clínico para que no sea un seminario en donde únicamente vemos cuestiones teóricas y nos vamos con la sensación de ¿y esto dónde lo veo? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Sí? Por eso nos detenemos acá. Apunta a no totalizar bien. ¿Cuál es voy haciendo como algo que vamos a ver, vamos a poner en práctica, que es otra técnica que se utiliza con los pacientes, que es las inducciones dirigidas, ¿sí? Voy leyendo el chat, mostrarle otro aspecto, se observa que no dice, que no hace al mismo tiempo. Bien, entonces, Eunice, me quedo con vos acá con tu observación. Se observa en lo que no dice, pero hace como llegar a tiempo. Entonces, me quedo con esto que vos decís, Eunice. Vamos con las inducciones guiadas, que es un mecanismo, un tipo de intervención, de lógica de intervención que usamos con estos pacientes. ¿Qué mecanismo está en la base de los pacientes narcisistas? El mecanismo de decisión. Sí. Muy bien, Fabiola. Mecanismo de decisión, una cosa separada de la otra. Entonces, por un lado, tenemos que la paciente dice que esto no sirve para nada y no quiere venir, y sin embargo viene, ¿sí? Tenemos una acción por un lado y un pensamiento por el otro. También tenemos otro elemento, dijimos que es importante estar atentos en los pacientes narcisistas, el lenguaje no verbal, o sea, todo lo que acompaña el decir. Entonces, la intervención apunta justamente a poder reunir y establecer una conexión en lo que parece que está desligado, ¿sí? Y también en el tono emocional, parece que se encuentra a gusto, ¿sí? ¿Qué más? Puede ser, Sí, Pamela. puede ser señalar dos aspectos contradictorios, hacer esa confrontación, aunque uno de esos aspectos no sea desde el discurso, sino desde lo no verbal. Exactamente, exactamente. Hay acá un señalamiento y una confrontación, ¿sí? Fíjense que la confrontación es un tipo particular de señalamiento. En el señalamiento solo se muestra o se indica un solo elemento. Fíjese que
usted, no sé, si yo hubiese dicho, por ejemplo, fíjense que cada vez que viene llega a tiempo y se la ve contenta, o que se siente a gusto, esto sería un señalamiento. Ahora, como esto, digamos, incluye un aspecto opuesto, como señala Pamela, por un lado dice una cosa, pero por el otro lado pareciera que hace otra, o sea, dos aspectos contrastantes, el señalamiento se transforma en una confrontación, que es poner en juego una contradicción, efecto de la escisión. En este caso es efecto de la escisión, en otros pacientes puede ser efecto de otra cosa. Digo, la confrontación es una intervención que usamos con cualquiera. Son intervenciones que nos posibilitan ir abriendo la posibilidad del discurso y de la reflexión. Por eso es bueno, ¿qué podemos pensar sobre esto? O sea, la idea es que al paciente se le haga observable sus propios mecanismos que no le son observables, ¿sí? Transformar en objeto de su propio pensamiento, su discurso en este caso y su acción. ¿Está? ¿Algún otro comentario de esta viñeta? Voy a leer el chat, que quedó un comentario, una confrontación. Perfecto, Mariana. ¿Por qué no se animan a hablar? Porque llego tarde con la lectura del chat. Muy bien, Mariana, una confrontación, ¿sí? Y por el otro lado, fíjense que hay una intervención que está de telón de fondo, ¿sí? Que las vamos a ver la vez que viene, que son las intervenciones que tienen que ver con lo vincular. Imagínense que durante los 2 primeros meses la paciente manifestó negatividad. Nosotros acá vimos 4 renglones, que es el recorte de una sesión. Pero fíjense que esto pasó durante 2 meses. O sea, durante 2 meses, la paciente, digamos, recurrentemente traía esta temática. Esto no me sirve, no me va a servir, yo no sé para qué vengo, al final, ¿no? Cada tanto aparecía. ¿A qué me refiero con que esta intervención última tiene de telón de fondo, de contención, una intervención vincular? Que la intervención tuvo que ver con mostrarle que en el espacio analítico esto puede ser contenido. Que la paciente puede venir a decir, esto no me gusta, no me sirve, usted es una inútil como terapeuta, no voy a mejorar, y uno como analista responde no especularmente, sino pudiendo contener. Y de esa manera, esa experiencia vincular permite construir una experiencia de alojamiento que el paciente en su historia no vivió. Recuerden que fue una paciente que perdió a su papá porque la abandonó, que su mamá murió, que su papá, como Sonia indicó antes, quiero ver el chat, que su papá no se hizo cargo, consistencia, ¿sí? Entonces, el poder mostrar esto y alojarlo le presenta al paciente la posibilidad de que este es un espacio no expulsivo. El paciente puede venir y mostrar su lado feo, ¿sí? Que de este lado no hay un super yo exigente como el super yo que sí tiene dentro de su cabeza, que todo el tiempo lo juzga, lo mide. Un analista que encarne un super yo exigente le diría, bueno, la verdad que con todo lo que yo hago por usted, ¿no? Le doy un lugar, viene, ¿no? Mire lo que me dice. Estas cosas a veces se escuchan, no piensen que estoy diciendo cosas raras. En algún momento se escucharon estas cosas, ¿no? Bueno, mire, si usted no va a valorar este espacio, la verdad es que yo no voy a poder seguir atendiéndolo, ¿no? Yo creo que les conté el caso, no era una paciente con depresión narcisista, pero una paciente adolescente que estoy atendiendo, que su terapeuta anterior, y le dijo, mira, si vos venís y no hablas,
yo no te voy a poder ayudar. Por eso no tiene sentido que sigas viniendo, ¿no? O sea, digo, estas cosas suceden. Entonces, esta es otra cuestión importante en estos pacientes. De telón de fondo, una intervención que tiene que ver con la posibilidad de reconstruir, reeditar, reconstruir, ¿no? De reeditar, digamos, aquello fallido. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos 4 ejes, ¿sí? 4 ejes del tratamiento. Entonces tenemos un primer eje que era el de modificar esta brecha entre el yo, ¿sí? El yo y el ideal. Entonces, una cuestión importante es poder ayudar al paciente a justamente ubicar cómo se construyó esta imagen, ¿sí? Cómo se construyó esta imagen tan descendida que tiene, ¿sí? Y ayudarlo en un relevamiento para ubicar si esta construcción se condice con la realidad o es una construcción muy subjetiva, efecto de la valoración entre su yo y el superyo. ¿Por qué digo hacer un relevamiento respecto del principio de realidad? Acuérdense de ese cuadrito famoso, creo de la primera clase, donde comparábamos neurosis, psicosis y trastornos narcisistas, que ubicábamos en el principio de realidad cierta distorsión en el principio de realidad. Por eso vamos a hacer eso. Entonces, una cuestión también importante es localizar si este sentimiento de devaluación personal es una idea preexistente o es algo que construyen ahora, ¿sí? Por una situación puntual también. ¿Por qué es importante ubicar lo preexistente? Porque es para señalarle al paciente que hay una creencia previa y que la creencia previa se va a poner en acto en cualquier situación y que va a adjudicar siempre el resultado de sus vivencias respecto de esta construcción que ya tiene armada. Mostrar cómo convierte un detalle, ¿sí? Un detalle en la totalidad. ¿Por qué esto es importante? Porque el yo se construye, como dijimos, con identificaciones. Es necesario poder trabajar el mecanismo del todo. Se constituye a partir de un elemento de detalle, o sea, el detalle se convierte en el todo, poder identificar este mecanismo es un modo de trabajar la desidentificación de ciertos rasgos como totalizantes del yo. Un modo, digamos, interesante es trabajar, lo vamos a ver en otro, digamos, también en otro de las características de los pasos, de los ítems a trabajar en el tratamiento, esta reconstrucción de cómo se armó la imagen de sí a nivel histórico, les comparto algo que a mí me pareció como recurso muy interesante que trabaja David Nacio, que es, vuelvo un poquito con ustedes, que es algo que él llama la interpretación gráfica. Es un recurso técnico que a mí me gustó porque está pensado psicoanalíticamente. La representación gráfica que Nacio la trabaja es proponerle al paciente en una hoja realizar una línea del tiempo, como las que se hacen en la clase de historia, ¿no? En 1810, Revolución de Mayo, 1816, la independencia, bla, bla, bla. Armar una línea del tiempo y donde el paciente en sesión pueda ir marcando en esa línea del tiempo momentos o circunstancias vivenciadas en las que cree que contribuyeron al armado de esta imagen devaluada sobre sí mismo. ¿Sí? A mí me parece, digamos, me pareció interesante, digo, a esta técnica que es
realmente algo muy sencillo. Me pareció interesante cuando digamos, lo descubrí esto en Nacio. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, son pacientes que tienen un pensamiento muy concreto. Y es importante para estos pacientes poder visualizar. Por eso un recurso muy importante para trabajar con ellos es armar escenas e imágenes. Es decir, que nuestras intervenciones puedan permitirle al paciente imaginarse algo, ¿no? Es decir, claro, usted piensa que es como un trapito mojado tirado en el piso donde todo el mundo lo pisotea. Estamos armando una imagen visual, ¿sí? Usted se imagina, claro, fulanito usted cree que es como un Superman, un superhéroe que viene con la capa volando, ¿sí? Una imagen visual que en esa cuestión exagerada le permite al paciente localizar más desde el tono de lo emocional que desde la racionalidad, ¿sí? Son recursos técnicos con estos pacientes que nos permiten romper como con cierta inercia de la intelectualización. Entonces, esta línea del tiempo, esta interpretación gráfica que trabaja Nacio, permite justamente ir localizando momentos y trabajar con lo concreto de esa línea en armar lógicas temáticas, y siempre son los mismos temas, ¿sí? De qué modo respondió a esas situaciones, frente a esos acontecimientos, por qué fueron tan importantes, ayudarlo al paciente a encontrar recurrencias, ¿sí? A tratar de localizar si el sentimiento de devaluación ya lo acompañaba o fue a consecuencia de la situación, ¿sí? Que está ubicando en la línea del tiempo. ¿Estamos? ¿Pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Liana. Genial. Lorena. Dale, Lorena, sí, perfecto. A ver, no sé si voy a poder ser clara porque lo tengo así, más o menos. Pero con esto de que el aparato puede tener parte de escisión y también mecanismo de represión, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, la manifestación de la culpa, ¿no? Bueno, se me vienen distintos casos, pero situaciones donde uno ve esta lógica del todo o nada muy claro en el discurso, y quizás también puesta en juego en la culpa, pero esta culpa sigue insistiendo, ¿no? Y si puede ser que haya parte de esto de decisión y algo de esta culpa que sea como represión de otra culpa. No sé si se entiende. Mira, vamos viendo. Vamos viendo, no te preocupes. Parece muy buena tu pregunta. Creo que vamos a adelantar y nos vamos a meter en el autorreproche, que es un modo de manifestación del sentimiento inconsciente de culpa. Y como nos queda poquito tiempo, y les prometí este dato, aunque sea me gustaría que se lo llevaran, ¿no? Y el dato es bien el autorreproche para que no quede como una incógnita. A ver, es muy interesante. Primero, escisión habíamos visto que la escisión desde la tercera tópica es un mecanismo que está en todos los sujetos. Es como un mecanismo estructural. Hay una parte del aparato psíquico del quantum pulsional que queda escindido, ¿sí? Que no entra en la fijación de la represión primaria que estructura el inconsciente. La diferencia entre una neurosis y un trastorno del narcisismo es una cuestión de proporción y de predominancia. Va a haber mayores zonas escindidas en el aparato psíquico narcisista que en uno neurótico. ¿Está? Entonces, por un lado, la diferencia, esto es interesante, es poder localizar que una cuestión es la culpa en relación al incumplimiento del ideal del yo. El ideal del yo es efecto de una tramitación neurótica del complejo de Edipo. Y otra cosa es que el conflicto y la culpa sea en relación
al incumplimiento del yo ideal, que eso está del lado de lo escindido, porque hay un déficit en la tramitación de lo edípico y de lo narcisista. ¿Sí? ¿Está? Son como, por eso es mucho más severo, ¿sí? Pero ahora vamos a, siempre pensemos, ¿no? Que la diferencia entre la culpa neurótica, podríamos decir, y la culpa narcisista, es que en la culpa neurótica, la culpa siempre está en relación a un deseo. Es la culpa en relación a un deseo que contradice los designios del superyo. En la culpa de la depresión narcisista, el conflicto con el ideal tiene que ver con el incumplimiento, no es en relación al deseo, es en relación a la imagen, a la representación de la autoestima, ¿sí? La culpa. No soy lo que debo ser. En el neurótico lo podríamos sintetizar con desee algo prohibido, tengo un deseo prohibido por el superyo. No es que yo soy una porquería y no, es que deseo cosas prohibidas. Clarísimo, gracias, Liliana. ¿Sí? Sí. En la depresión narcisista es yo no valgo, yo no soy eso. Es más en relación al ser. En la neurosis es tengo deseos prohibidos, que oculto. ¿Está? Sí. Bueno, Josefina, Liliana, te veo desmuteada. Sí, en Sí. este caso sería donde ella plantea no puede ser la mujer que necesitaba. Exacto. Bien, ajá. No soy. Claro. Aparte, está buenísimo lo que vos decís, porque hay un grado de certeza. ¿Cómo alguien sabe lo que el otro puede necesitar? Imaginemos que el otro le dice, quiero que seas una amazona erótica, o que sepas cocinar ricos brownies, ¿no? Imaginemos que esto es lo que le pedía a su pareja, no importa, estamos jugando. Esto es una parte. El paciente transforma la parte en el todo. Yo no cocinaba brownies, no era una amazona erótica, entonces yo no era la mujer que necesitaba. Transforma la parte en el todo, ¿sí? Con un nivel de certeza, ¿está? Y esto hunde la autoestima. Vamos a tomar un segundito, después vemos lo otro, en todo caso lo otro, como la otra es nuestra última clase, lo que voy a hacer es los otros 2 ítems, se los voy a grabar aparte y se los voy a mandar, para que no nos quede súper apretada la próxima clase, que quiero que trabajemos el tema del silencio, de la contratransferencia en relación a las patologías del vacío y de la identificación. Entonces vamos con el tema del quiero que vayamos a este punto, después les mando los otros 2, que algo ya estuvimos diciendo, pero bueno, significar el autorreproche. Volvamos pensemos en la escisión, pensemos que el yo no es una unidad, pensemos que el yo se va a desdoblar, ¿sí? Y que hay una parte del yo se humilla ante el super yo, se humilla para salvar a la otra parte del yo. Una parte del yo, lo voy a teatralizar un poco, una parte del yo le dice al super yo, mira qué porquería que es esto, mira qué porquería soy, mira que no logro nada, no tengo aspiraciones, no soy la mujer que le esperaba, mira lo que soy, no sirvo, no voy a avanzar. Esta parte del yo que se autorreprocha y se critica, permite que ante el super yo, permite salvar a otra parte del yo. Es como un modo de decirle al super yo, mira, me estoy criticando, quiere decir que yo no estoy de acuerdo con esto que está, no estoy de acuerdo conmigo mismo. ¿Me entendés? Como no sirvo para nada. Si el yo fuese complaciente y dijera, bueno, pero ya va a salir, no te preocupes, Sile, ya, la próxima clase te va a salir mejor, quédate tranqui, no pasa nada, el super yo diría, no, vos tenés que estar disconforme, ¿no ves que es una porquería? ¿Sí? Entonces, el autorreproche en la depresión narcisista tiene una función defensiva.
Entonces, si tiene una función defensiva y nosotros intentamos desarticular de una, podríamos decir, el autorreproche, dejamos desprotegida la otra parte del yo. ¿Sí? Por eso es importante esta lectura. El autorreproche tiene una función defensiva. Una parte del yo se critica, se denigra ante el superyo para mantener a salvo otra parte, ¿sí? Por supuesto que hay que mostrarle esto al paciente, ¿no? Voy a leer el chat, ¿no? Y habrá que decirle, esperen. Ah, bueno, gracias, Eunice. Y habrá que decirle, claro, cuando usted se reprocha tantas cosas y se dice tantas cosas horribles, es como si usted le dijera, por ejemplo, a un público ahí presente que usted está de acuerdo en que esto no está bueno, ¿no? Es como un modo de manifestar su desacuerdo, ¿sí? Esto lo tranquiliza y eso tranquiliza, tomando lo que había dicho la compañera, ese efecto de, ¿se acuerdan del cuadrito de flechitas que vimos hoy? La conciencia de culpa. La conciencia de culpa, la angustia de conciencia moral, que en relación al superyo trae como efecto este autorreproche. Otro uso del autorreproche. ¿Cómo? Y acá hay que estar muy atentos. Puede ser un modo de pedir amor, de pedir presencia. Es decir, autorreprocharse el paciente, dar lástima para que el otro venga a su rescate, a su cuidado. Entonces, si este es el mecanismo, ¿sí? Vuelvo un poquito con ustedes. Si este es el mecanismo donde el paciente hace uso del autorreproche para convocar a un otro benévolo que le diga, pero no, ya te va a salir, pero no, pero mire todas las cosas buenas que tiene, todo lo que logró. Lo que se produce acá es un reforzamiento del autorreproche. Entonces, como analistas, estar advertidos. Si el autorreproche viene a presentarse en sesión, ¿sí? Para producir en la situación transferencial que el analista venga a responder a una demanda amorosa. Entonces, estar atentos a eso para marcar ese mecanismo. Ahí vamos, Eva, para hacer, ¿levantaste la mano? Yo veo cualquier cosa. Ok, marcar con un señalamiento ese mecanismo, ¿no? Que a veces el paciente utiliza el autorreproche como un modo de hacerse mimar, de hacerse consentir. Sí, Eva. No, una consulta, Dale. si se podría hacer en esta parte escindida en donde vos decís, bueno, por un lado el autorreproche está, digamos, obedeciendo a esa situación de un super yo severo, pero también es una defensa, entonces, ¿no? Como que ahí, digo, ahí se puede empezar a construir algo como hacer un señalamiento de relación, como no te hace, a lo mejor no está bueno que sientas o que te trates, digamos, relacionar uno, el analista como una intervención, relacionar ¿por qué te castigarás tanto, no? O algo así, o es algo muy abstracto para un paciente con tanta literalidad. Instalar Mira, ahí yo alguna sobre pregunta para relacionar o para construir algo ahí. Mira, yo de lo que vos dijiste, seguramente fue algo al pasar, pero lo tomo. Vos dijiste, pero después lo reformulaste. Pero aunque vamos a tomarlo primero, después la reformulación. En tu primera intervención vos dijiste, no está bueno, después lo reformulaste, ¿sí? Bueno, podríamos decir que en términos de estos pacientes, tal vez esto de no está bueno, que uno lo dice con las mejores intenciones, la palabra bueno, malo, para el paciente tiene una connotación de lo que está bien y de lo que está mal. Aunque uno lo diga con las mejores intenciones, ¿sí? Entonces, como sugerencia, como intentar
como evitar estas palabras, ¿no? Está bueno tal cosa o está malo tal otra, porque implica como una adjudicación a un valor, y con estos pacientes, ¿sí? Me parece que son muy útiles los señalamientos. ¿Qué es señalarle el mecanismo? Más que nosotros necesitamos que el paciente se dé cuenta. No explicarles qué es mejor. ¿Sí? Necesitamos que se dé cuenta. Por ejemplo, bueno, a ver, fijémonos esta situación. Contás que invitaste a tu familia a almorzar. Preparaste la mesa, dijiste que pusiste las flores, no sé cuánto, mira, vino tu prima, vino tu tía, la torta te salió rica, no sé qué, el asado salió espectacular, se rieron, tus hijos estuvieron en la mesa, charlaron, y lo que vos decís es que, ¿cómo? No se quedaron hasta las 9 de la noche, que vos tenías guardadas unas empanadas, por si así, y no comieron las empanadas, vos venís y decís que todo fue una mierda, que fue una cagada el almuerzo el Día del Padre. A ver, pensemos un poco en esto. Entonces uno lo que hace es como una revisión de realidad, principio de realidad. Yo no le doy mi opinión, nada, lo que hago es paso revista. Pasamos revista, y vos por esto, entonces ahí se señala el mecanismo que toma la parte por el todo. Entonces cuando uno presenta la realidad, hay algo en lo que el mecanismo de la totalización empieza como a aflojar. Bueno, a ver, esto pasó con el almuerzo del Día del Padre. Y otra situación que me contaste la semana pasada, podríamos pensar en estos términos. A ver, inducción guiada. No sé, no me acuerdo. Inducción guiada. ¿Vos te acordás que me dijiste algo ese día que llegaste a tu casa después de trabajar? A ver, ¿te acordás? Inducción guiada. Vamos tratando de que el paciente vaya haciendo el trabajo, ¿sí? Fíjense que es un trabajo de hormiga, de esas chiquititas, chiquititas. ¿Bien? Hay otras hormigas un poco más grandotas, pero bueno, este es un trabajo así. Necesitamos con estos pacientes tener un nivel de tolerancia a la frustración ejemplar, si tuviésemos que decir algo. Se va despacio, los logros son a cuentagotas, se caminan 2 pasos, se retrocede 1, ¿sí? Todo se va a dar, son pacientes de tratamientos largos, entonces vamos despacio, sin apuro, ¿sí? La vez pasada una colega supervisora decía, o sea, hace 2 meses que viene a tratamiento y sigue con esta cuestión de la soledad y de la angustia de estar solo. Y sí, ¿ok? Entonces, bueno, son 9:30. Esperen que digo una cosa más, una sola más, esto de los reproches y ya terminamos. Esto que quedaba acá pendiente, que son un modo de evitación de la crítica del otro, ¿sí? Este último elemento del reproche para que ustedes lo tengan presente. Si el paciente se denigra, evita que el otro lo critique. También está como defensa. Si yo digo, no, esto está todo mal, todo mal, el otro, bueno, con eso evita la frustración narcisista de la crítica del otro. Es un modo de escaparse, ¿sí? Escaparse de la agresión del superyo encarnado en el otro. ¿Sí? Si yo digo que esto es una porquería, ya está, lo dije yo, nadie me lo va a decir, es un dolor, pero reafirma al paciente lo que ya sabe de él mismo, que no vale nada, ni él ni las cosas que hace. Y de esta manera se defiende de la posibilidad de la agresión del otro, ¿sí? Que es algo temido, que el otro sea hipersádico. Bueno, quedan 2 cuestiones más, yo se las voy a mandar
grabadas para que las tengan, ¿sí? Se las dejo igual en la fotito, así la ven en la clase. En un cachito, se los dejo en la foto para que la chusmeen. Entonces, para hacerlo ordenado, tenemos modificar, ¿sí? Estos otros dos elementos para trabajar en la terapia, y un cuarto, que son los efectos de, trabajar los efectos de la imagen de sí en este círculo vicioso, donde la imagen desvalorizada provoca el fracaso, pero el fracaso hace aumentar la desvalorización, y un círculo vicioso que hay que trabajar. Bueno, estos que hoy nos quedaron fuera de la clase, yo se los voy a grabar y se los voy a mandar con un videíto corto para que lo tengan ustedes, y la clase que viene vamos a trabajar lo que nos queda. Teníamos una viñeta más, Pamela, realmente lo lamento. Vamos a trabajarlo la próxima. Lo que te ofrezco es que nos hagamos un espacio vos y yo, ¿sí? Por supuesto, sin ninguna cuestión de dinero de por medio desde ya, para que podamos trabajar, si querés, después lo que me mandaste de la viñeta que veas en el video, ¿sí? Porque Dale, así no lo hay tenés problema. trabajado, ¿está? Para que nada lo tengas, ¿ok? Bueno, preguntas, comentarios.